Seguimos aquí en el día y como adelantaba Edith, tenemos a la doctora Evangelina Soler. Ella es expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax y con ella conversaremos sobre varios temas que tocan especialmente a la población más joven de nuestro país. Saludos, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias, a usted por estar aquí. También invitarle, antes de continuar con la doctora, invitarles a ustedes que están en el chat de El Día, en el YouTube El Día RD, a que pongan sus preguntas. Ahí ya hay algunas preguntas sobre el tema de COVID, doctora, que le vamos a pasar en unos momentos. Germán. Sí, me gustaría precisamente comenzar por ahí, doctora Evangelina Soler, sobre la secuela del COVID. Ya hay gente que cree que ya no hay COVID. ¿Cómo anda la situación? ¿En qué etapa estamos ahora? ¿Y cómo la gente puede identificar si tiene o no tiene COVID? Porque ya hay gente que cree que ya eso pasó. Sí, Pasó el peligro. Que se olvidó del COVID. Sí, realmente hay una merma en los números, ha bajado bastante, pero todavía siguen los casos. De hecho, todos los días tenemos 3, 4, 5 casos. Ayer dimos de alta a una paciente con COVID, o sea que persiste, prevalece en la población de nuestro país personas todavía infectadas con este virus. Y definitivamente hay que tener la sapiencia para poder identificar ante la presencia de otros virus respiratorios como están circulando actualmente y como se estima todos los años, sobre todo en las vacaciones, están los rinovirus, el metaneumovirus. Entonces la gente tiende a confundir porque los síntomas son similares. Pero toda persona que tenga fiebre, que tenga malestar general, que tenga síntomas respiratorios, debe de acudir al médico para que se le haga la determinación de la prueba. Y hay un error que se comete frecuente, es que cuando las personas inician los síntomas, acude a hacerse una prueba casera, pero acude muy temprano del proceso viral, las primeras 48 horas del proceso viral, pues la carga viral para ser testeada a nivel nasal es muy baja, entonces da negativo y la persona se confía en que no tiene la infección y entonces propaga a las personas con vulnerabilidad. Claro. Y entonces aquí viene el problema mayor en cuanto a la propagación en las personas que tienen factor de riesgo. Doctora, tenemos en el chat una pregunta de Lady Elaine Duval. Ella dice, ¿qué tantas secuelas pueden quedar que afecte el COVID a la salud de una persona? Es decir, una vez superan el COVID, ¿qué tantas secuelas pueden quedar? Bueno, se habla del término post-COVID o síndrome post-COVID o COVID tardío, y estas secuelas son muy variables. De las más reconocidas en la población es ese paciente que queda letárgico, que queda astémico, ese paciente que queda a veces un poquito lento. ¿Astémico es lento? Es que no se siente con fuerza, el paciente dice, me siento débil, no tengo ánimo de emprender nada, no tengo ánimo para trabajar, no tengo deseos de alimentarme. El paciente queda con cierta lentitud cerebral. El paciente dice, doctora, yo me siento que no pienso como antes, no recuerdo como antes. Entonces ese paciente que está así debilitado en las primeras semanas después de haber pasado un proceso, también están las secuelas que tienen que ver con los daños directos a ciertas glándulas, por ejemplo la glándula tiroidea, que la gente olvida, y muchos de nuestros colegas olvidan registrar durante el proceso de la inflamación del virus estas hormonas, y estamos viendo muchos pacientes con trastornos tiroideos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, las complicaciones cardiovasculares, ese paciente que nunca antes tuvo afección, ningún tipo de enfermedad cardiovascular, de repente se presenta con hipotensión o hipertensión, y muchas veces esas complicaciones tardías van un poco más allá, y entonces ya vienen las complicaciones de arritmias, las lesiones que tienen que ver con daño en las coronarias, las afecciones a nivel del aparato respiratorio, puede quedar con una simple sinusitis, pero también puede quedar con un daño directo al pulmón. Hay múltiples afecciones que se ven envueltas en este proceso inflamatorio del COVID. Doctora, vamos a brindarle un cafecito. Claro. Eso sí, yo sé que le va a caer bien. Oh, me encanta. Doctora, Gracias. ¿qué tanto se pueden prolongar estas secuelas del COVID y si desaparece la mayoría o si hay algunas que pueden quedar permanentes? Es decir,
Yo no sufría de diabetes, yo no sufría de hipertensión, como usted dice, pero ahora sí. ¿Puede quedar alguna afección permanente después del COVID? Todo va a depender de cómo estaba ese organismo previamente. Okay. Las afecciones pulmonares están muy en relación a si el paciente antes, por ejemplo, era fumador o si el paciente tenía una enfermedad per se, si el paciente es asmático, si el paciente tiene bronquitis crónica, si el paciente tiene cualquier tipo de afección pulmonar, pues va a encontrar este virus, un pulmón ya resentido, dañado, y estas afecciones pulmonares, que son las más severas, cuando ese COVID se instala de una manera grave, pues pueden permanecer durante mucho tiempo, a veces meses, otras veces quedan perennes con daños, fibrosis, atelectasia, alteración propia del parénquima pulmonar. ¿Qué es eso, atelectasia, doctora? Se habló en griego ahí. Ay, perdón. Las atelectasias son pequeños segmentos del pulmón que se ven afectados muchas veces por un simple tapón de moco. Un pequeño segmento del pulmón se puede colapsar y deja de funcionar, pero otras veces en ese proceso neumónico que deja el virus, pues puede quedar como cierta fibrosis, entonces cierto segmento del pulmón se retrae o engruesa, la misma pleura puede retraerlo un poquito, inflamarlo, y ese segmento sencillamente deja de participar. La pleura es la membrana que cubre. Lo que cubre. Lo único que me acuerdo de anatomía, doctora, sí. La pleura es la membrana que cubre los pulmones. Definitivamente. Entonces, esta pleura, que es un órgano que se inflama con mucha frecuencia, con el COVID no es la excepción, entonces en ese proceso inflamatorio puede retraerse, puede retraer un poquito ese espacio. La gente sentirse como apretado, como dicen así. El propio espacio pulmonar se puede retraer y eso hace que no participe ese pequeño segmento en el intercambio de gas y que pueda permanecer durante un tiempo esa alteración como una cicatriz. Okay. Claro. Y la tos, entonces, la gente, la tos persistente que la gente tiene. Esa tos persistente. Ajá. Bueno, nosotros conocemos el término de bronquitis aguda, que es cuando el paciente viene una afección viral y el paciente se queda durante semanas, meses, tose. Esa bronquitis, no se le quita esa tos. Y esa bronquitis aguda generalmente se debe a que un virus llegó y dañó toda la capa del epitelio pulmonar y entonces lo hace como susceptible. Lo hace vulnerable a los cambios térmicos, a los cambios de temperatura, al polvo, a cualquier partícula que llegue al medio ambiente y el paciente tiene un pulmón que está muy hiperreactivo. O sea, tratando de liberarse de algo, ¿no? Está muy vulnerable, por decirlo de una manera. Pero también está el hecho de que los pacientes en el contexto del COVID pueden quedar, y más con esta variante ahora, la que estamos revisando en nuestro país y en el mundo, quedan con mucha afección del sistema de vías aéreas alta, entonces quedan con sinusitis. Y la sinusitis produce un goteo nasal posterior que ese liqueíto ahí constante produce mucha tos. Doctora, hay algunas preguntas en relación a los jóvenes y, por ejemplo, dice César Martínez que decía que hay un joven que sufrió de una trombosis que tiene 18 años. Usted también había comentado sobre la hipertensión que queda como una secuela cuando un joven sufre de COVID. ¿Podría abundarnos un poco sobre eso? Mira, recuerda que cuando fallecieron tantas personas a inicio de la pandemia no se sabía exactamente cuál era la causa y luego hubo toda una revolución en cuanto al manejo y es precisamente porque se descubrió que los trombos son causa número 1 o fueron causas muy importantes de esas personas que fallecieron y el COVID sigue siendo una enfermedad que inflama todo el sistema cardiovascular, el endotelio vascular que tiene que ver con la coagulabilidad de la sangre, la integridad de ese vaso sanguíneo. Entonces, las personas que son obesas, las personas que consumen cualquier tipo de droga, las personas que fuman, las personas que tienen cualquier trastorno preexistente de la coagulabilidad de la sangre, pues tienen más riesgo de desarrollar trombos. Y puede ser una persona joven, pero si tiene un factor de riesgo ya preexistente, o es una persona que no se toma en cuenta determinar cuando tiene el proceso del COVID estos laboratorios que nos permiten orientar si hay riesgo de desarrollar trombos, pues puede producir trombosis a nivel pulmonar, a nivel cerebral, cualquier parte del cuerpo. Doctora, usted mencionó el tema de fumar y vamos alejándonos un poquito del COVID y vamos a entrar en un tema que también es muy famoso en estos días, que es los cigarrillos electrónicos o el vapeo.
¿Qué usted ha notado aquí en República Dominicana con relación a los cigarrillos electrónicos y también al vapeo que usan mucho los jóvenes? Bueno, el año de la pandemia, el 2020, salió un estudio, un pequeño estudio que hizo un hospital nuestro infantil, donde determinaban, lo sacaron a propósito del Día Mundial de la Tuberculosis, determinaban que muchos jóvenes que llegaban con tuberculosis a ese centro de salud, al Centro Santo Socorro, está relacionado con el uso de juca y el uso de algún tipo de dispositivo para introducir humo a sus pulmones. Entonces, definitivamente que los consumidores de juca tienen mayor riesgo y los consumidores de cualquier tipo de cigarrillo electrónico tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares que el resto de la población. Y en nuestro país, donde poco se regula en ese sentido y de hecho se incentiva que se fume, hemos visto con mucha preocupación que la juventud, y lo podemos ver porque tú vas a un car wash en horas de la tarde, un viernes en la tarde, y tú ves a la persona consumiendo juca. No, doctora, no hay que ir a car wash. Indira eso es profesora en una universidad y es testigo de que hay jóvenes. Mis alumnos van con los cigarrillos electrónicos, y con los creen que es muy en chic, clase. que se ve muy nice, bien chévere, Sí. estoy bien heavy. Es todo un fenómeno. Yo Sí. también lo vi con mucha preocupación en las universidades. Yo conozco una universidad que una de sus puertas principales, cuando tú cuando tú pasas, el hedor a humo es terrible. O sea, tú no puedes cruzar por esa puerta porque la ropa tiende a Se te oler. impregna, como si estuviera en una discoteca. Exactamente. Entonces, es muy preocupante. Y yo siempre he llamado la atención a los padres, porque en muchas ocasiones he ido a los planteles donde han estado mis hijos, a hablar precisamente a los jovencitos del tema del tabaco y cómo no caer en esa trampa, porque la nicotina, en cualquiera de las formas que se presente, ya sea el cigarrillo convencional, ya sea los cigarrillos electrónicos, la nicotina es una de las sustancias que más engancha la adicción. Está relacionada a adicción mucho más que la marihuana, mucho más que la heroína, mucho más que el alcohol. Es más adictiva el más tabaco adictiva la nicotina, que la marihuana. 32 veces más adictiva. Sí. Definitivamente es más adictiva. Entonces, los jóvenes... Y más dañina, doctora. Bueno, más dañina, produce muchísimo daño la nicotina en todo el organismo. ¿A largo desde plazo? el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista pulmonar, desde el punto de vista de formación de células cancerígenas. Pero lo que llama la atención es que muchos niños en los planteles escolares están comenzando a fumar. Antes lo veíamos a los 13, a los 14 años. La preocupación es que están comenzando a los 10, a los 11 años. A los 10 años están A los fumando 10 aquí en años, República Dominicana. Aquí en República Dominicana. Entonces, lo peor es que hay unos dispositivos que parecen puertos USB, Sí. que los padres no se dan cuenta porque no tienen ni siquiera Son hedor a micro, cigarrillo. Sí. Y el padre lo ve en la mochila del niño, Parece un juguete. Y piensa que es una memoria de la una computadora. memoria, y es un dispositivo para fumar cualquier sustancia. Y es cierto que eso equivale casi a una cajetilla de cigarrillo. Es decir, cuando se fuma y se tira 2 copazos, así como hace este Mira, amigo. el problema de los cigarrillos electrónicos es que la cantidad de nicotina es mayor que la que puede utilizar con un cigarrillo de los convencionales. Es Wow. mucho menos fácil de regular la cantidad de nicotina que entra al organismo. Sí. Doctora, el efecto que tiene la nicotina, sea a través del vapeo o del cigarrillo tradicional, en el corazón, en otros organismos, además de los pulmones. Mira, la nicotina tiene la particularidad de que promueve en el organismo un aumento de la viscosidad de la sangre. Y a largo plazo, como tú decías, Sí. va produciendo en la capa de los vasos sanguíneos coronarios y del cerebro y de todo el organismo un agregado plaquetario. El organismo reacciona ante este humo, esta sustancia irritante, entonces produce una serie de sustancias, de células que aumenta la viscosidad de la sangre, pero también va produciendo ese agregado, poquito a poquito, y es la placa de ateroma que finalmente se fisura, o es la placa de ateroma que finalmente cierra la luz del vaso, y aquí voy a los hombres.
Muchos hombres, yo les digo en mi consulta. Atención, hombres. Yo les digo a mi consulta a los hombres, mira, tú estás sintiéndote muy bien con tu cigarrillo electrónico, cualquiera, te sientes muy hombrecito, pero cuando tú tengas 45 años, eso que es tan importante para ti no va a funcionar igual. Se queda como honguito. No va a funcionar igual porque para que eso se eleve, y los hombres saben de lo que yo le estoy hablando, eso que es tan importante para ellos. La potencia sexual. Para que eso se eleve necesita de que la sangre llegue a toda su amplitud por esos cuerpos cavernosos. Porque es un sistema hidráulico, doctora, Sí. al fin y al cabo. Una sugerencia final, me dice Indira que no Sí, hay tenemos que pasar a pero yo Maribel. yo no me perdono si no le hago esta pregunta, doctor. ¿Qué puede hacer la persona que ha vivido su vida fumando o que fuma mucho, o aquellos que son, por ejemplo, asmáticos, para un poco limpiar los pulmones? ¿Qué pueden hacer diariamente? Siempre es buen momento para dejar de fumar. La persona puede durar 20, 30, 40, 50 años. Y en el momento que determinó dejar de fumar, siempre es bueno. Entonces, una vida saludable, ingerir alimentos saludables, procurar tener una vida libre de sustancias adictivas. Eso es importante. Sí, ahora que está de moda, que la gente dice que la marihuana no es nada y que la gente dice yo consumo marihuana y que, o sea, es bueno decirlo, que no la consumimos, los que entendemos que vivir una vida sin adicción, entonces decirle a la población, a la juventud, qué bueno es tú ser libre, de no tener ningún tipo de vicio, de hacer ejercicios. Sí. La natación es muy buena para los pulmones, para esa persona que ya ha fumado, tener una vida saludable, ingerir buenos alimentos, ingerir frutas, vegetales, hacer ejercicio y, por supuesto, nunca fumar. Eso es importante, doctora. Agradecemos sus consejos y también sus orientaciones. Despedimos a la doctora Evangelina Soler, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, y les dejamos con nuestra compañera Maribel Contreras después de la pausa.